y ahora la mesa está aún más llena. No estoy acostumbrada a tener tanta gente acá adentro. Así que bueno, igual estoy muy contenta porque, bueno, como decíamos antes, estamos con Fernando Frías de la Parra, estamos con Pablo Conde, estamos con Diego González, está todo el mundo acá adentro. Así que bueno, primero bienvenidos a todos, a todes. Y después, nada, a comenzar. Vamos a hablar de esta película que se llama Ya no estoy aquí, que se va a estar proyectando incluso hoy mismo y de acá al 3 de marzo a las 19 horas en Sala Lugones, así que si están cerca me parece que es un planazo para ver esta película y no perderse esta oportunidad. Es un error perderse esta película. Es un error. Muy bien, sí, me parece que es verdad, es la Diría mejor forma. crimen, pero ya eso implica justicia. Y Claro. temas legales. Sí, ya por eso es otra cosa. Pero un error sí. Es verdad. Este que está hablando es Pablo Conde y nosotros vimos la película en Mar del Plata y quien la presentó fue él. Así que, si te parece, me gustaría un poquito que nos hagas una introducción a la película antes de hablar un poquito con Fernando sobre cómo se hizo, qué surgió, bla, 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 etcétera, todo eso. Bueno, la película fue una hermosa sorpresa. Yo trabajo, como bien decías, en el Festival de Cine de Mar del Plata. Nuestro trabajo es buscar películas todos los años para ver qué se incluye y qué se proyecta, por supuesto, en el festival. Del material que hemos visto el año pasado, y acá hago un mea culpa, yo creo que una de las películas que más me llamó la atención y me apasionó instantáneamente fue esta. Me parecía que era una película necesaria. Es buenísimo cuando las películas se demuestran necesarias después de existir, ¿no? Necesidades que uno quizás no entendía que eran necesarias. Pero al ver la película me parece que es una muy buena apuesta a pensar un montón de factores que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la identidad propia y con la identidad desde el otro hacia uno, o sea, la mirada del otro hacia uno, la identidad más profunda, desde dónde uno se ubica en el mundo, cómo se ubica y cómo a partir de ahí se relaciona, cómo uno se define. Es una película donde las fronteras, los límites están todo el tiempo en juego. Es una película sumamente inteligente, pero además es una película con mucha pasión y con una idea muy clara de lo que es hacer cine. Que eso creo que es lo primero que llama la atención, ¿no? El señor... no lo miro mientras está acá, sino pero me parece que tiene un dominio de la narración sublime. O sea, es muy lindo encontrar películas que te sorprenden. Cuando uno ve muchas películas al año y ni qué hablar en la vida, encontrar películas que se demuestran frescas, novedosas, y que abordan temas que quizás no son las únicas películas que lo hacen, pero que lo hacen desde un lugar absolutamente único. Me parece que es lo que hace que uno preste atención y abra los ojos. Y el éxito que tuvo la película en Mar del Plata desde el público no hizo más que confirmar eso, ¿no? Sí, así que total. mucha alegría que la película se pueda programar aquí en la Sala Lugones, que es un lugar clave para la cinefilia argentina, y todavía mayor alegría sí que esté el señor que está aquí, responsable de tremenda obra, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, trayendo esto un poquito a colación, Fernando, hoy estuve leyendo algunas cositas que mencionabas vos y me gustaría que me comentes un poco, primero cómo surge esta película y un poquito si me podés contar sobre esta disconformidad que tenías, un poco sobre cómo se estaba retratando la realidad según tu punto de vista y qué fue lo que eso, cómo te llevó a modificarlo en tu relato. Claro. Pues bueno, la película surge, o sea, creo que las dos preguntas son muy interesantes y de alguna manera hay una respuesta que es compartida, porque justamente la película en alguno de los puntos de interés o inquietudes respondía hacia esta forma de representatividad o representación de ciertos aspectos de la realidad, pues no solo nacional en mi caso de México, sino pues también como de América Latina o del mundo en general, más como los ángulos. Yo siento que el cine, más que contar historias, que es algo que bueno que obviamente hace y que hay muchos medios que lo hacen, pero el cine también ofrece la posibilidad de mostrar formas diferentes de ver las cosas, ¿no? Y en ese sentido es lo que a mí me apasiona de trabajar con cine y pues sí, la verdad es que había más que un descontento, una duda, una inquietud de decir como... O
¿sabes? Cuando uno cree que tiene como esta sensación de poder ver a través, o qué hay detrás de esta narrativa, a mí me parecía que era una constante en el caso de un cine muy cercano alrededor mío en México, que yo de alguna manera sentía que no estaba hecho tanto como pensando en la gente de la que se estaba hablando, o del país del que se está hablando, sino que estaba hecha más bien pensada como para trascender en las ligas competitivas del cine. Y pues el cine no es un partido de tenis, o sea, al final de cuentas es como otra cosa. Y más que buscar justicia, como decías tú ahorita en algún momento, más que, era como decir, pues no, sí hay una cierta invitación a decir como, y bueno, ok, tienes este disconfort, pero ¿qué harías tú diferente? ¿No? Y entonces en ese sentido, sí, eso se vuelve un poquito un motor, un impulso, pero bueno, obedeciendo a muchas otras cosas también, como lo es el intentar conectar diferentes puntos de una manera ni didáctica, ni de explotación, ni también como jugarle, como dicen, al Mexican Curious, ¿no? Al folclorizar, a exotizar, ¿no? A glorificar los aspectos más oscuros, ¿no? Bueno, porque hoy en día pues, sabemos que lo que tristemente vende es estar como flasheándole a la gente en la cara cosas todo el tiempo, y más si son como cosas, y esto además tiene el valor extra de que es real, ¿no? Entonces como que pues hay un público que está bastante mal acostumbrado por eso, y pues bueno, en el cine en su forma más mercantil, digamos, opera utilizando estos elementos. Y te digo, no es que yo quisiera particularmente como una cuestión personal ir ahí con una brigada de rescate, sino simplemente como decir, no, o sea, platicaba el otro día con Pablo de esto un poco, creo que era como, sí, la historia la escriben los vencedores, pero la vivimos todos, ¿no? Y a mí me parece que a veces es más asequible, digamos, entender un evento de magnitud histórica, si quieres, en un gradiente dentro de una casa, de un seno familiar, de dos hermanos que tienen una diferencia. O sea, me acuerdo un poco cuando vi The Wind That Shakes the Barley, ¿no? De Ken Loach, y entonces entendí mucho del conflicto de Irlanda del Norte, a partir de una mesa de dos hermanos, y me parecía que era como traer algo de dimensiones más grandes, pero a nivel de corazón, a nivel de la sangre de los hermanos. Y eso me pareció muy interesante, ¿no? Simplemente, pues sí, centrar en cómo afecta a un humano y cómo podemos tener pues, empatía con ese personaje más allá de... Es una película que es del humano, del individuo, de los sentimientos, más allá que del plot o de las circunstancias. Mucha gente me pregunta, por ejemplo, y quizás me está adelantando aquí un poco, porque la película sucede entre México y Nueva York, y me preguntan muchas cosas como con respecto a Nueva York, me dicen, oye, pero es que al final ni le va tan difícil en Nueva York, ¿no? Y yo digo, bueno, es que no es una cuestión de circunstancias externas oprimiendo al personaje, también hay un conflicto interno, ¿no? Y era un poco lo que decía Pablo con respecto a la identidad y el arraigo, sobre todo. Tal cual. En esto último, precisamente, y conecta, yo me acuerdo que lo definió muy bien Afonso Uchoa el año pasado, también en Mar del Plata, de este recorte de las personas vistas desde el sistema y no desde la empatía y el propio lugar que uno ocupa y cómo es un sistema de vida. Precisamente conecta con esto último también de Nueva York, que tampoco le va tan mal. ¿Y por qué tiene que ser de un extremo o el otro? ¿Por qué no una realidad con sus vaivenes? Así que bueno, obviamente ya no estoy aquí. Para mí, agrego a la definición que había hecho Pablo maravillosa, para mí es un aporte cultural y artístico lo que es esta película. Primero esta película es necesaria, es una historia de una cultura o de un grupo urbano, una tribu que desconocemos, por lo menos acá, completamente. De repente ahora ya la tenemos como muy, muy cercana. Es decir, conozco un montón y es menos de 2 horas de historia que está pasando ahí. Claro. Contame un poquito sobre esa cultura y cómo te encontraste con eso, cómo decidiste retratarlo. Tiene como a mí me daba esa sensación de que salís del cine con una sensación de colores y de música, y al mismo tiempo una suerte de angustia también por lo que está pasando, así que me gustaría como conocer esa conexión entre lo luminoso y lo doloroso. Por supuesto, claro que sí, pues como la vida misma, ¿no? Esa oscilación, pero... sí, la película se centra en esta contracultura llamada, autodenominada la Colombia regia, Colombia con la letra K, porque se autodenominan así por su amor por la cumbia colombiana, evidentemente. Pero bueno, es una contracultura que, como bien dices, pues
está llena de color, de luz y de brillo, en respuesta a una situación pues, de marginalidad, de estigmatización. Ellos usan estas ropas súper sueltas, súper guangas, baggies dirían en Estados Unidos, como influencia quizá de unos cholos o de estas pandillas en 90s en Estados Unidos. Cabe mencionar que Monterrey es la frontera con Texas, ¿no? Que hay mucha influencia de por sí de Estados Unidos hacia México. Digamos, hay un término que me gusta mucho en inglés que es como geographically challenged, ¿no? O sea, como alguien desafiado geográficamente, ¿no? Y hay un dicho que dice, ay, pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Y, entonces, bueno, hay una influencia evidentemente, ¿no? Y en la frontera pues es más marcado, pero al mismo tiempo hay una resistencia a esa influencia, y en este caso, en lugar de esta contracultura, digamos, adquirir o apropiarse de cosas americanas, solamente norteamericanas, también lo hacen con la cumbia colombiana por diferentes casos. En este sentido, por la música, por las letras, como la canción que acabamos de escuchar, Lejanía, que habla de cómo extraña su sabana hermosa, no perdida en la cordillera, una canción colombiana. Y bueno, entonces yo con esta contracultura pues me encontré queriendo, bueno, porque mientras que yo investigaba qué pasaba un poco con México, porque con estos retratos, de estos retratos de los que acabamos de hablar, de a lo mejor un poco de un ángulo que explotaba esta realidad, mientras yo investigaba esta contracultura yo la vi desaparecer, ¿no? Entonces la historia se fue, digamos, de alguna manera revelando ante mis ojos, pero mi trabajo, digamos, que fue encontrar los ángulos y buscar qué puntos tocar y cómo conectarlo, ¿no? Diego, ¿tenés alguna...? Sí, bueno, ya hablando desde lo cultural y musical sobre todo, la película está muy cargada de música, pero al mismo tiempo invita a que nos acerquemos a esta cultura. ¿Cómo que vos la veías desaparecer y cómo ese rescate, esa forma de mantenerlo vivo mientras uno está construyendo todo esto? ¿Cómo es ese diálogo, ese camino? Claro, pues de entrada, mira, el contexto era, o sea, la filmamos en 2017 y 2018. El contexto era filmarla como si hubiera sucedido 10 años atrás, ¿no? Bueno, más bien 7, 8 años atrás, en 2010, 2011, por ahí, cuando estaba este presidente de México llamado Felipe Calderón, que hizo una guerra contra las drogas, una estrategia que en mi modo de ver las cosas, lejos de ser efectiva, devino en mayores problemas, ¿no? Al principio de esta guerra contra el narco, a los chicos los levantaban en la calle para obligarlos a trabajar con ellos, digamos, y al final de esta guerra los chicos mismos querían ir a trabajar con los narcos, ¿no? Entonces imagínate tú esos resultados. Es algo que yo viví, entonces que yo lo viví mientras yo daba unos talleres a lo largo de la frontera a partir de 2012 y hablando con algunos chicos. Entonces eso me impresionó mucho y sí, bueno, pues el tema de la música es fundamental porque es lo que define a este sector de particular de la población en Monterrey, lo que le dio vida. Digamos, la cumbia sigue ahí arraigada, la cumbia regia siempre va a estar ahí, o sea, pero este movimiento tan colorido, tan florido en las calles de las pandillas, esta vida así, pues en algún momento, en la parte más oscura de la guerra contra las drogas, se extinguió porque pues, las calles eran territorio de nadie y eran balaceras, todo el mundo, nadie se miraba a los ojos entre sí, todo el mundo miraba hacia abajo, diario había una masacre más espantosa que la anterior y pues sí, pues pero ¿qué pasa? Pues cuando eres joven, ¿no? Y me acuerdo que los chicos decían, es que no, o sea, ¿con qué actitud lo enfrentas? Me decían algo muy interesante, eso en el estado de al lado, en Reynosa, me decían, cuando te toca, aunque te quites, cuando no, aunque te pongas, ¿no? Es como, la vida tiene que seguir, ¿no? De alguna manera, y bueno, pues ahí por eso está contextualizada la película en ese entonces mientras lo veía desaparecer y encontré estos chicos para representar la película que ellos quizás no habían vivido esos 10 años anteriores, pero digamos no habían tenido 16 años cuando estaba en su apogeo esta contracultura, pero tenían madres que así lo hicieron, tenían hermanos mayores que así lo hicieron, tíos o lo vivieron o lo ven y digo, hablando en el sentido estricto de esta moda así de que es digo, es difícil describir para los radioescuchas, pero les invito a que ahí se den un paseo por el internet para buscar algunas de estas imágenes y pues sí, tienen unos aspectos... Sí, tienen un sentido estético como muy pregnante, no lo ves y no te lo olvidas. Bueno, o sea, yo siempre hago el paralelo porque una de las primeras cosas que me llamó la atención es que hay como un correlato con el hip hop
como una cultura apropiada, pero desde otro lugar, toma elementos, o sea, como el hip hop tiene sus elementos relacionados a cómo se habla, a cómo se viste y a cómo se vive la música. Los protagonistas de Ya no estoy aquí, la película de la cual estamos hablando, hacen lo mismo, pero desde su lugar en el mundo, con los elementos que tienen y apoderándose de eso, tomándolos como propios y utilizándolos como bandera, ¿no? Como forma de encontrar pares y de plantarse ante el mundo, porque está muy claro, en algún momento de la película se suma un niño muy chico al grupo y lo primero que hacen es luquearlo, ¿no? Darle, digamos, la identidad de ellos mismos, ¿no? Sí. Esta cosa identitaria a partir de la cultura que ellos mismos han construido, que tiene lazos muy fuertes con el hip hop. Cuando recién hablábamos de la película, yo entiendo que también, y yo creo que es lo mejor que tiene la película, es que alguien que puede escuchar esto sin haber visto ninguna imagen de la película o qué sé yo, se puede imaginar algo hasta inclusive que puede ser considerado como un bajón, como algo, una película con bajada de línea, con una mirada sobre la pobreza, y todo lo que busca la película, un poco lo decía él de entrada, es alejarse de esos clichés y construir un universo absolutamente luminoso, aún desde lo terrible de lo que está contando, y desde poner en juego un montón de temas muy interesantes que sin lugar a duda interpelan al espectador. Pablo, ya que mencionás esto, me imagino desde tu trabajo como programador, cuando te encontrás con una película, digamos que no es argentina, y lo vas a programar en un festival que si bien es internacional, es de nuestro público en general. Digo, ¿cómo pensás ese diálogo? Digo, cuando vos viste esta película, ¿qué te imaginaste que iba a aportar a un público que no conocía esto? Bueno, yo, si tengo que decir que si desde algún lugar se siente un poco la programación, es desde, o qué puede ser correcto, es desde la honestidad que tienen las películas. O desde lo que uno cree que es la honestidad que tienen las películas. Pero en general es muy fuerte comprobar que esa honestidad existe y que suceden. O sea, yo no tuve duda cuando vi esta película que iba a funcionar con el público, y fue, o sea, nada, sigo hablando con gente que la vio, las reseñas que salieron estos días gracias al estreno aquí en La Lugones son increíbles. Digo, hay una película ahí que se diferencia de las demás, pero que además desde algún lado extraño se comunica mucho con la idiosincrasia argentina. Y yo creo que crea unos lazos muy fuertes, aunque estoy muy seguro de que debe pasar lo mismo con la idiosincrasia alemana, con la idiosincrasia... O sea, me parece que es una película de carácter más universal del que uno cree, y el director lo puede decir, porque es una película que está recorriendo muchos festivales en el mundo, en lugares que hasta inclusive podrían llegar a verlo como exótico a todo este universo, pero claro, por la curaduría de esos festivales veo que no lo es. O sea, que hay una comprensión de lo que la película es en sí, digamos, como obra cinematográfica. Claro. Sí, claramente, la verdad es que sí hemos estado desde el norte de África hasta el Medio Oriente, por muchos lugares, y pues sí, pero sin duda, o sea, hay algo con Latinoamérica donde la película pues impacta mucho más fuerte, aunque debo decir que el lenguaje que ellos hablan es tan complicado y tan, bueno, el slang, por decirlo así, que se necesitan subtítulos al castellano neutro, ¿no? Y fue así como fue proyectada en Mar del Plata, fue así como fue proyectada en México, el mismo México, en Morelia, en su premier mundial. Pero bueno, independientemente de eso, hay algo que es muy cercano, como dicen los americanos, hits close home, ¿no? O sea, llega cerquita de casa, se siente de aquí. Y bueno, ha despertado interés por diferentes razones en otros lugares, porque pues sí tiene diferentes puntos de acceso o interés, ¿no? La pregunta es para ambos, y es la misma. ¿Cuáles son las sensaciones o qué es lo que sintieron con la recepción por ahí cuando, bueno, una película que viene de otro ámbito, por ahí no el más habitual para el festival, y como programador también cuando decís voy a preparar porque, bueno, había una confianza, y ven cuál es la recepción del otro lado? Porque yo recuerdo cuando salimos de ver la película, entre toda la gente ahí que salíamos nos miramos como, lo que acabamos de ver es una cosa de locos.
por ahí Pablo estaba seguro de que iba a suceder eso, pero también cómo es la recepción del otro lado cuando ves, che, qué golazo. Funcionó. Y bueno, y como director también, Fernando, es bueno, una película tan distante y tan cercana al mismo tiempo, tanto con lo que sucedió en Argentina, lo que está sucediendo por ahí en otros festivales también. ¿Cómo es la sensación desde el otro lado? Mira, yo te diría, en primer lugar, echándome 2 pasitos para atrás, porque Mar del Plata fue el segundo festival, digamos el primero internacional, ¿no? De ahí partió todo, ¿no? Y digo, yo estaré eternamente agradecido con Pablo por haber creído en la película. La película, y ya lo decía Pablo, como que hablando un poco de la honestidad, para mí sonaría raro que yo hable como de mi propia honestidad, pero yo lo que sí podría decir es que bueno, al final de cuentas, uno, qué mejor que poder trabajar en lo que a uno le guste como a uno le guste. Yo pues, he hecho algunas series, he hecho algunos otros proyectos, pero por supuesto que estos son proyectos personales y uno los hace con la forma de ver, con el corazón y con lo que uno cree. Y a veces eso implica ser necio o terco, como los mismos personajes de la película se hacen llamar, la pandilla se llama Los Tercos en la película. Y bueno, entonces yo tuve que ser bastante terco en muchas cosas, que deviene en una gran soledad, que deviene al mismo tiempo en falta de confianza, porque de repente es como, estoy empujando esta carreta tan pesada yo solo, y de repente es difícil para la gente que está trabajando con la película a nivel producción, como entender de qué estamos hablando, a qué se parece, no sé por qué se tiene que parecer a algo, ¿no? Entonces, pues, para entender, esta es la película, el guión es una guía, como bien lo dice el nombre, o sea, está escrito todo, pero bueno, estoy encontrando la película también con los mismos chicos mientras la hacemos, y bueno, entonces, todo esto es importante, Diego, porque se alargó muchísimo el proceso, fue muy, muy difícil, y yo llegué a Morelia pues ya digamos, con poquitita vida, digamos, si fuera un videojuego me quedaba una rayita, ¿no? Así como de verdad, así con una rayita. Y llegamos hacia Morelia, que es el festival más importante de México, y llegamos como sin saber nada. Yo llegué como solo, con los chicos, de verdad, o sea, como terminando la película con el vapor del combustible, digamos, que tenía yo, ni siquiera ya con el combustible. Y pues ahora sí que a ni siquiera saber qué es lo que va a pasar, ¿no? La película ciertamente había generado algún interés aquí en Ventana Sur, pero a modo de trabajo en construcción, pero solo teníamos una parte filmada, pero pues no era muy difícil ver qué era la película con esa parte. Y entonces llegamos a Morelia, al festival, y veníamos a competir contra, era una selección que decían que era el año más difícil de Morelia, porque había estado el año pasado Roma, el museo y algunas películas muy buenas, pero como de una escala muy grande y así, y ahora era como se decía, este es el año más competitivo, y eran muchas películas, y como a nivel escala o tamaño eran muy similares, pero pues venían muchos que venían como de Toronto, San Sebastián, Locarno, Venecia, así reprogramadas por todos lados en Europa, y así como ya hacían mucho ruido. Y entonces pues, yo llegué con los chicos de la película que viajaron 12 horas en una camioneta y haciendo unos videos ahí increíbles, para llegar de Morelia a Monterrey, un trayecto no muy amigable, digamos, en la carretera, en la ruta de México, y llegamos sin saber nada. Tuvimos la primera presentación y fue eso, así todo el mundo sí se quedó como, ¿qué? ¿No? Y yo no sabía ni qué esperar, pues me decían, oye, pues tu película, y bueno, la segunda presentación, y yo como que no sabía ni qué esperar. Llegó la premiación y anunciaron primero el premio del público y ganamos, y dije, bueno, está bien, pensando como, bueno, es una película porque a mí sí me interesa conectar con el público. Si yo me quiero dedicar a esto, me molesta el esnobismo, me molesta esta idea como de quitar el aspecto de entretenimiento al cine, porque pues hay que reconciliar al espectador con lo que hacemos y queremos seguir haciendo esto, y eso no significa venderte ni nada, si no, pues tenemos, como pasa en México, 7 películas de Marvel o de superhéroes en un cine de 8 salas, ¿no? Entonces es como imposible. Y yo pues sí me gusta considerar a la gente, por supuesto. Entonces el premio del público, ok, estuvo bien. Y dije, bueno, pues ya se acabó la noche. Y yo pensaba, pues están ahí todas estas Locarno, Toronto, todas estas cosas. Y de repente, justo por haber recibido ese premio, te sacan por atrás del teatro. Y yo no me di cuenta, porque estaba ahí en una entrevista. Y cuando regresé al teatro dijeron otra vez, ya no estoy aquí, pero yo no sabía ni qué premio era, ni nada, o sea, porque literalmente yo no estaba ahí y me agarraron. Ya no estoy aquí. Exacto, como decimos en México, me agarraron en curva,
Y fue el premio a mejor largometraje, ¿no? Con un jurado pues bastante calificado y increíble. O sea, ahí me volví un poco loco porque no creía que había pasado. Y bueno, esto fue en México, ¿no? Y esta cuestión como de, wow, órale, ¿no? Y nadie la vio venir, no sé qué. Yo soy un mexicano en el exilio, ¿no? Ya no sé ni dónde vivo, pero bueno, para hacer esta película me tuve que quedar mucho tiempo en Nueva York viviendo porque la película tiene esta parte de Nueva York. Pero voy y vengo mucho, pero al estar lejos, pues no eres tan considerado, eres alguien que no está ahí del todo, ¿no? Y bueno, entonces la siguiente aventura fue Mar del Plata y yo no sabía ni qué esperar porque era una proyección como diferente, ahí no estábamos en competencia, yo no sabía si lo que había sucedido era solo un fenómeno local en México, estaba un poco intimidado, o sea, no sabía qué iba a pasar. Y luego llegué al cine Ambassador y dije, ¿qué es esto? Es uno de los cines más bonitos que he estado en mi vida, no proyectando, sino físicamente yo. Y bueno, la primera función fue increíble y a partir de ahí todo fue maravilloso, la verdad. Y bueno, no sé, Pablo podrá decirte también más de esto. No, bueno, es una confirmación cuando la respuesta del público tiene que ver con lo que uno, o sea, es la que uno espera, claro. ¿no? Y yo, lo que decía, yo no me cabía ninguna duda de que esta película iba a funcionar. Yo quisiera decir ahí, o sea, que yo aplaudo a ese nivel como la programación, lo que hizo, además de tener la gratitud con Pablo, porque al final sí es una apuesta, ¿no? Sí. Sobre todo cuando... No, en realidad el agradecimiento es a vos por haber hecho la peli. Pero lo que digo es que no hay fórmulas. Y a veces o sea, a la hora de programar no hay fórmulas y si bien las hay desde los lugares horribles que enumeraba él, las películas que ya vienen con un sellito previo de otra gente que vio la película y le gustó, ¿no? Claro. Y que la seleccionaron para Locarno, Rotterdam, el festival que sea. O sea, las pelis que vienen con un sello previo, para mí es casi programar con los ojos cerrados, digo, ¿no? El riesgo de la programación no está presente. Y yo en lo personal, y un poco la búsqueda que tenemos también en el festival, es que haya películas que superen también eso, que no sea solamente un festival donde están todos los nombres que tienen que estar para que la cinefilia se quede contento porque está la de Herzog, está la de... Claro. Digo, tiene que haber un lugar para la sorpresa, para el descubrimiento, y que no hay duda de que películas como esta lo logran, y la satisfacción es tremenda al ver que sucede eso. Una de las cosas que más me gustan como programador es trabajar en la sección de medianoche del festival, que es como un lugar, es un lugar que disfruto mucho. Es una experiencia. El público hizo que sea una experiencia y a mí lo que es el único lugar donde me siento a ver la película con el público. Por una cuestión de tiempos, porque es la última película que se presenta en la noche, entonces yo ya puedo relajar y no tener que andar corriendo presentando películas de aquí para allá. Y después porque también me permitió eso con el tiempo empezar a entender la sensibilidad del público de esa medianoche y empezar a construir a partir de esa sensibilidad. Parece que parece que es un invento lo que digo, pero sentarse y escuchar que la gente se impresiona con tal escena que uno sabe que en esta película va a suceder, o se copa con esta otra, mirar al público mientras están mirando la película y etcétera, me parece que es una parte muy importante de la tarea del programador. Desgraciadamente no se tiene la posibilidad de hacerlo con el impacto que a uno le gustaría. Claro. Pero sí creo que en la medianoche se fue logrando una interacción mucho más interesante, aun cuando uno programa películas que sabe que no son la mejor, pero que tiene algo que va a funcionar. Comprobar que funciona es increíble. Y cuando pasa, porque también pasa desgraciadamente, y hablo más de lo que debería, pero a veces uno termina programando películas en la medianoche que no quedó otra que ponerla ahí porque bla, y ver que no funciona tan bien, porque uno inclusive tiene la duda, y comprobar eso también suma. Entonces, claro, por lo positivo y por lo negativo, me parece que leer el público es clave. Y yo creo que el público de Mar del Plata tiene una fuerte sensibilidad y una búsqueda muy importante por encontrar cosas. O sea, es un público que encuentra películas, las encuentra ahí viéndola, ¿no? Y que agradece mucho eso.
y que agradece mucho también la honestidad de las obras. Y me parece que Ya no estoy aquí es una película que conjuga todos estos puntos, por lo cual era casi una apuesta segura, o sea, Claro. y comprobarlo con la gente hablándole a él, haciendo las preguntas, que las preguntas estuvieron buenísimas en todas las situaciones de pregunta y respuesta tras la proyección, y después la gente que le hablaba a él y la gente que me siguió hablando a mí durante los días, gente inclusive en Buenos Aires, cruzarme con alguien que me pasó, no te lo conté, pero me pasó que viniera alguien de la calle, que no sé, alguien en Buenos Aires para decirme, yo te quiero agradecer, vos recomendaste en una medianoche que vayamos a ver Ya no estoy aquí, la fui a ver y es lo que más me gustó del festival. Digo, esas son confirmaciones del trabajo y es una satisfacción absoluta, que no, digo, es mejor que cualquier paga. Creo que para eso uno trabaja en un festival. Perdón, de cine. entre paréntesis, Hora Cero, la medianoche del festival, es un festival dentro del festival. Sí, Es como se llegó a algo. descansarás menos, pero a la medianoche hay que ir a ver las películas que se proyectan. se Por la llegó- calidad de las películas y también por la experiencia. O sea, digamos, se genera algo que no suele pasar en muchos cines, que hay una comunidad de verdad, con la misma sensibilidad, con los mismos intereses, con la misma empatía. Y obviamente del otro lado la programación, que siempre es un lujo. Sí, bueno, gracias por eso, pero no sé si es así, creo que no, pero digo lo del lujo, pero Argumente de último. pero no, lo del lujo, digo, de la programación, pero sí pasó algo muy fuerte y en especial yo creo que en los últimos 4 o 5 años se vio mucho más, que es este apoyo del público que es increíble, desde un lado de activismo, de aplausos, de interacción. Sí. O sea, entrar a ver una película y que la gente en la mitad de la película aplauda las Sí. cosas que pasan, Sí, total. vitoreen, digo, eso es genial y es un público que se fue armando durante muchos años, porque el festival de hace muchos, inclusive yo hace 11 años que trabajo en el festival, ya antes de eso existía la instancia de la medianoche que llevaba gente y etcétera, pero llegó a límites que yo, este año que pasó, la verdad que fue muy emocionante desde el lado del equipo, cruzarnos con gente. O sea, a mí me viene a hablar mucha gente y hay gente que me dice que no va al festival porque no le gusta el cine, pero que va a las medianoches, como si no fuera cine, ¿no? Pero Claro. pero, o sea, hasta eso, como que se llegó a ser como un club, con una interacción muy piola, y para el cual yo creo que cada vez hay que prestar más atención, porque más allá del auditorio y el ruido que puede hacer eso, que es la gran sala, digamos, grande y todo eso, yo creo que en el Ambassador 1 se logró una idea de comunidad que es lo más fuerte que pasa en el festival. Total. Bueno, lamentablemente los tengo que liberar, me quedo con ganas de hablar de un montón de cosas, son 2 personas, 3 obviamente, pero digo, ellos son nuevitos en esta mesa, que es un lujo tenerlas acá y no quería perderme la oportunidad la posibilidad, si existía, de tenerte acá, no sé si sos de venir o no, así que yo dije, no, quiero que venga. No, Así muchísimas que- gracias de verdad y gracias por apoyar la película. Todavía tenemos ahí unas funciones en el Sí. Lugones hasta el 3. Muchas, por suerte. Entonces, Ahora, a las 19 Ahora horas, terminan de escuchar, pum, van. sábado, domingo, lunes y martes, todos los días hasta el martes, a las 19 horas en la Sala Lugones, Corrientes al 1300, no me acuerdo cuánto, en el Centro Cultural San Martín. Recomendamos mucho que vayan a ver la película. Va a haber igual seguramente más adelante más novedades sobre posibilidades de verla. Sí, Sí. Pero verla en sala es algo inigualable, es una película de la cual se sale bailando. Sí, y además con el extra de tenerlo a él Presentando, hablando con el presentándola, público, total, no eso tiene es una precio. oportunidad única, así que Es como un anexo de festival también que podemos tener en la ciudad de Buenos Aires. también, y, sí, tal cual, una invitación a decir, bueno, estas son las cosas que se pueden descubrir en el festival. Bueno, gracias Pablo, No, al contrario. gracias Gracias. Fernando, de verdad, y bueno, Diego, obviamente también. Yo me declaro públicamente, porque lo dije antes de salir al aire, fan de los Spookies también. Sí, él no quería terminar Lo tenía que decir, de decirlo, así que bueno. la serie que hicimos para HBO Sí. el año pasado, que bueno, a mí me encantó trabajar ahí. Hicimos toda la temporada 1, es una cosa descabellada y divertida, ¿no? Y la verdad Es casi opuesta a Ya no estoy aquí. Es muy totalmente. interesante Como de una también. especie de
género del subgénero, mezcla de géneros. Sí, es una locura descabellada. La primera serie que hace HBO Estados Unidos para hablada en español. Cabe mencionar que sí hay, aunque son casi opuestos, hay un gran crossover. El director de casting de la película de Ya no estoy aquí es el actor, uno de los principales de los Spookies, el llamado Renaldo. Mira. Buen dato. Mira, me encantó ese dato. Sí, y es además uno de mis mejores amigos. Mira. Sí, y Lo amamos a Renaldo. lo máximo. Y bueno, los Spookies sí, ahí va muy bien esa serie. Es muy simpática, la verdad. Ya se está haciendo una segunda temporada. Es correcto. Y es una serie que se podría proyectar en hora cero sin ningún problema. Una maratón. No, digo, tiene mucho que ver con el universo Sí, de hora cero, totalmente. a eso me refiero. Recuerdo hace un par de años atrás, Fiesta Nibiru, esas cosas así como muy Cuánta enfermedad. locas. Sí, es verdad. Cuánta hermosa enfermedad. Es verdad. Bueno, escuchemos una canción más. Esta canción también es de la banda sonora de la película y me encanta. Creo que es mi favorita de la banda sonora, así que La mía escuchamos. también, ¿eh? ¿Sí? Te llevaré. Hermosa.